Primero que todo, buenas tardes. Mi grupo, hoy les vamos a explicar lo que sería el capítulo 16 del libro, que se llama Los gerentes y la comunicación. El grupo está conformado por Luis García, Sonia Jiménez, Jorge Pearson y mi persona, Joseph Esquiaki. Siguiente. Sin comunicación no se lograría nada en las organizaciones. A los gerentes les conciernen dos tipos de comunicación, las cuales son interpersonal y organizacional. A continuación, le explicaremos las dos. La naturaleza y la función de la comunicación. La capacidad de comunicarse en forma efectiva es una habilidad que deben dominar todos los gerentes que deseen ser eficaces. No se puede dejar de recalcar la importancia de que los gerentes tengan una comunicación efectiva, porque todo lo que hacen comunica algo. No comunica algunas cosas, sino todo. El gerente no puede tomar decisiones sin información y esa información debe transmitirse. Una vez que se toma una decisión, nuevamente debe comunicarse, pues de otra manera nadie sabría lo que se decidió. La mejor idea, la sugerencia más creativa, el mejor plan o el rediseño más efectivo de un puesto no podrían tomar forma sin la comunicación. Siguiente. ¿Qué es la comunicación? Estos son dos términos, Dos definiciones. dos definiciones que hemos tomado en grupo. La primera es el proceso de transferencia y comprensión de significados e información. Es un factor determinante en el éxito de la empresa, ya que una buena comunicación es sinónimo de eficiencia, organización y coordinación. Y la otra sería: la comunicación en una empresa debe basarse en un lenguaje claro y simple para que tenga una buena interpretación por parte de los receptores. Y además de esto, debe ser oportuna y llegar en el momento indicado. Básicamente la comunicación cumple unas funciones principales dentro de la organización, que serían la de motivación, control, la de transporte de información, entre otras, que se explicarán a continuación. Siguiente. Bueno, aquí están las funciones de la comunicación. Motivación. Los gerentes usan la comunicación para motivar a los trabajadores para lograr el máximo rendimiento, al aclarar las expectativas de los empleados y proporcionar incentivos para cumplir o superar las expectativas. La comunicación puede ayudar a las empresas a alcanzar objetivos específicos. Por ejemplo, al comunicar a los vendedores que van a recibir una bonificación del 10% si alcanzan su objetivo anual de ventas, esto ayuda a la empresa a alcanzar sus objetivos de ventas globales. Control. Una empresa utiliza la comunicación como una forma de mantener el control sobre los trabajadores y su entorno de trabajo. Las políticas escritas y los procedimientos de recursos humanos dictan cómo se les permite a los empleados actuar en el lugar de trabajo. Las descripciones de trabajo describen los parámetros de las funciones del trabajo de un empleado. Las evaluaciones de desempeño controlan si un empleado recibe un aumento de sueldo o si alcanza un ascenso. Siguiente. Interacción. La comunicación permite que los empleados interactúen con los clientes y entre sí. Un departamento de servicio al cliente se comunica con los clientes para ayudarles a resolver los problemas. Una carta de negocio puede ser utilizada para introducir una empresa a un cliente potencial. La comunicación es esencial para los empleados que trabajan juntos en un proyecto o durante el proceso de formación. Los empleados pueden interactuar socialmente tanto en el trabajo como fuera del lugar de trabajo. Y por último, información.
La información está dispersa en toda la organización. A través de la comunicación escrita o verbal, un representante o propietario de una empresa de recursos humanos puede enviar una nota explicando el cambio del plan de salud de la compañía. Una reunión de negocios puede ser utilizada como una manera de comunicar un nuevo procedimiento de la oficina, etc. Siguiente. Métodos de comunicación interpersonal. Para que se lleve a cabo la comunicación, debe haber un propósito expresado en un mensaje que debe transmitirse. Este pasa entre una fuente que sería el emisor y el receptor. El mensaje se convierte en una forma simbólica llamada codificación y pasa a través de un medio que sería el canal por donde se transmite. El receptor, que a su vez traduce el mensaje al emisor, y es lo que se denomina decodificación, como podemos ver en la imagen. Este proceso como tal está sujeto al ruido, que serían alteraciones o problemas que se presentan a la hora de transmitir el mensaje. Un claro ejemplo de lo que serían estos problemas sería la mala letra en una carta escrita, interferencias en una llamada telefónica y falta de atención por parte del receptor del mensaje. Bueno, a continuación los dejo con mi amigo Luis. Bueno, siguiendo con lo que dijo Joseph, empezamos a hablar sobre la comunicación interpersonal efectiva. Una compañía de 100 empleados podría perder aproximadamente $450,000 al año o más debido a errores, ineficiencias o malos entendidos relacionados con el correo electrónico. El director ejecutivo de una empresa de marketing en Nueva York está en una reunión con un cliente potencial. Durante la hora y media que duró el encuentro, el cliente estuvo manipulando su iPad. ¿Qué hacía? Estaba jugando carreras de autos, aunque ocasionalmente levantaba la mirada y hacía preguntas. Las investigaciones realizadas por una empresa de consultoría de RH revelaron que las empresas de Estados Unidos y Reino Unido gastan $37,000 millones al año en su fuerza laboral, debido a que sus empleados no entienden cuál es su trabajo en alguna parte de su labor. De alguna forma, la comunicación no está siendo tan efectiva como debería ser. Una razón es que los gerentes enfrentan barreras que pueden distorsionar el proceso de comunicación interpersonal. Y en la siguiente diapositiva veremos cuáles son estas barreras que obstaculizan la comunicación eficaz. Siguiente. Bueno, la comunicación no está siendo tan efectiva como debería ser. Una razón es que los gerentes enfrentan barreras que pueden distorsionar el proceso. Las barreras que obstaculizan la comunicación eficaz son el filtrado. El filtrado es la manipulación deliberada de la información con el fin de que el receptor la perciba de manera más favorable. Nos dan un ejemplo que dice, cuando una persona le dice a su gerente lo que éste desea oír, filtra la información, o bien hay filtrado cuando los emisores resumen la información que se comunica a los niveles superiores de la organización. La magnitud del filtrado suele ser una función de la cultura organizacional y del número de niveles verticales que hay en la organización. Las emociones. La forma en que un receptor interpreta un mensaje se influencia por cómo se siente en el momento en que lo recibe. Las emociones extremas tienden a entorpecer la comunicación efectiva. En estos casos solemos ignorar nuestros procesos racionales y objetivos de pensamiento y a sustituirlos por juicios emocionales. La sobrecarga de información, como su nombre lo dice, nos dan ejemplo. Un gerente de marketing realiza un viaje de ventas a España y a lo largo de la semana que dura su comisión, el individuo no tiene acceso a su correo electrónico. Así que a su regreso está esperando los miles de mensajes y nadie puede leer y responder a detalle esa cantidad de mensajes sin sufrir una sobrecarga de mensajes. Lo cual ocurre cuando la información excede la capacidad de procesamiento. En la actualidad, los empleados suelen quejarse de padecer una sobrecarga de información. Las estadísticas indican que 87% de los empleados utilizan el correo electrónico y que el usuario promedio de correo electrónico que usa el correo electrónico para negocios dedica 107 minutos al día a este medio. Siguiente.
Siguiente diapositiva. En la actitud defensiva, cuando las personas se sienten amenazadas, tienden a reaccionar de formas que impiden una comunicación efectiva y disminuyen su capacidad para lograr un entendimiento mutuo. Se ponen a la defensiva, atacan verbalmente a los demás y hacen comentarios sarcásticos. Se vuelven abiertamente críticos o cuestionan las intenciones de los demás. El lenguaje. Nos dan el ejemplo de Ann Coulter, una escritora y periodista conservadora, con el cantante de rap Nelly hablan inglés, pero el lenguaje que usa cada uno es sumamente diferente del que utiliza en el otro. Las palabras tienen distintos significados para personas diferentes, ya que Ann Coulter es una escritora y Nelly es un cantante de rap. La edad, la educación y el origen cultural son tres de las variables más evidentes que influyen en el lenguaje utilizado por las personas, así como en la forma en que definen las palabras. En una organización, los empleados tienen diferentes orígenes y patrones de lenguaje, incluso entre ellos que trabajan para la misma organización, pero en distintos departamentos. A menudo es posible encontrar una jerga o terminología especializada en un lenguaje técnico específico diferente que los miembros del grupo utilizan para comunicarse entre sí. La cultura nacional. Por razones tecnológicas y culturales, a los chinos les disgusta el correo de voz. Esta tendencia general evidencia que la comunicación también está sujeta a diferencias derivadas de las distintas culturas nacionales y de los diversos idiomas. Por ejemplo, comparemos países que valoran el individualismo, como Estados Unidos, con países que destacan el colectivismo, como Japón. En un país individualista como Estados Unidos, la comunicación es más formal y detallada. Los gerentes dependen mucho de los informes y los memorandos y otros tipos formales de comunicación. En contraste, en las naciones colectivistas como Japón, el sistema es contacto interpersonal y se favorece la comunicación cara a cara. Siguiente diapositiva. ¿Cómo superamos estas barreras? Bueno, primero los individuos deben escuchar la información nueva en promedio 7 veces antes de entenderla plenamente. ¿Qué podrían hacer los gerentes para convertirse en comunicadores más eficaces? Siguiendo los siguientes pasos. Con la escucha activa. Cuando alguien habla, a menudo oímos, pero no escuchamos. Escuchar es la búsqueda activa de significado, mientras que oír es un acto pasivo. Al escuchar, el receptor también hace un esfuerzo dentro del proceso de comunicación. Muchos de nosotros somos malos escuchas. ¿Por qué? Porque escuchar es difícil y porque casi todos preferimos hablar, en realidad, de escuchar. El uso de la retroalimentación. Muchos problemas de comunicación son directamente atribuidos a imprecisiones y malos entendidos y resultan menos comunes si el gerente recibe retroalimentación tanto verbal como no verbal. La simplificación del lenguaje. Como el lenguaje puede ser una barrera, es recomendable que los gerentes tomen en consideración a qué audiencia quieren dirigir un mensaje y elegir el lenguaje adecuado para la misma. Recuerda, la comunicación eficaz se logra cuando el mensaje es recibido y comprendido. Siguiente diapositiva. Aquí está el ejemplo de la escucha activa y la imagen que nos da la guía para escuchar a los demás. Siguiente diapositiva. El control de las emociones. Sabemos que las emociones pueden confundir y distorsionar la comunicación. Cuando el gerente está molesto por algún asunto, es más propenso a malinterpretar los mensajes que recibe y a tener dificultad para comunicar sus mensajes con claridad y precisión. ¿Qué debe hacer en tal caso? La respuesta más sencilla es calmarse y controlar las emociones antes de comunicarse. La observación de las señales no verbales. Si los actos dicen más que las palabras, es importante asegurarnos de que nuestros actos coincidan con las palabras que lo acompañan y que las refuerzan. El comunicador eficaz cuida las señales no verbales que envía para asegurarse de que transmitan el mensaje deseado. Siguiente diapositiva. La comunicación organizacional es importante ya que con ella podemos conocer los patrones o las alternativas que hay dentro de una forma formal e informal que haya dentro de la organización. Mejor. Sí, se escucha. Siguiente.
La comunicación formal e informal. Eh, en la comunicación formal es cuando los empleados, tanto empleados como gerentes, llevan un esquema laboral prescrito por la organización. Por ejemplo, cuando un gerente le informa a su empleado sobre alguna tarea que tiene que hacer o alguna obligación acorde a su cargo que tenga en la empresa que debe de realizar. La comunicación informal es donde llevan una comunicación donde no está prescrita, no está definida por la jerarquía estructural. Por ejemplo, cuando los empleados entre sí se encuentran en los pasillos, se encuentran en el gimnasio, se encuentran en la hora de almuerzo, ahí mantienen una comunicación informal. Siguiente. La dirección de flujo de la comunicación. Aquí podemos ver la comunicación de varias maneras, de escala ascendente, descendente, lateral o transversal. La comunicación descendente es donde los directores o los gerentes utilizan la manera de cómo comunicarse con sus empleados. Puede ser para sobre algún logro que ellos han hecho, para informar algo, para dirigir, para coordinar alguna actividad o para mejorar algo que haya, algún problemita que haya en la empresa. La comunicación ascendente es aquella que es de los empleados a sus gerentes. Por ejemplo, donde esté alguna queja sobre algún empleado y se lo hace saber al gerente sobre el buzón de sugerencias, sobre alguna actitud de un empleado o entre otros. Siguiente. La comunicación lateral se lleva a cabo entre los mismos empleados en el mismo nivel organizacional. Por ejemplo, los equipos interfuncionales. Aquí podemos dar un ejemplo sobre en una empresa donde estén todos los contadores, entonces todos los contadores llevan una comunicación, entonces esa es la comunicación lateral. La transversal es que los empleados pueden hablar libre de manera a cortar los niveles de organización de la empresa. Siguiente. La red de comunicación organizacional. Aquí hay varios tipos de redes de comunicación, como en la gráfica podemos ver cadena, rueda y todos los canales. En la recta de acuerdo tanto de manera ascendente como descendente. La rueda, la comunicación de comunicar todas las redes de comunicación. Y finalmente está la red de todos los canales, que es donde fluye de manera libremente entre todos los integrantes de trabajo. Y por último están los rumores, que es una parte importante en la comunicación informal, ya que con ella podemos conocer sobre algún mal rumor de la empresa para así poder mejorarlo y comunicarlo a los empleados a ver qué problemita haya. Siguiente. Tony, repite eso, doctor. Los rumores. Las redes, todo. Las redes, todo. Sí, repítela toda la diapositiva. Cuando Ok. la corte quede. Ok. Tipos de redes de comunicación. Aquí podemos ver la red cadena, rueda y todos los canales. La red cadena fluye de acuerdo con la cadena formal de mando, tanto de manera ascendente como descendente. La red rueda muestra la comunicación entre un líder fuerte y todos los empleados en una organización. El líder funciona como conducto en todas las redes de comunicación. Finalmente está la red de todos los canales, que es donde la comunicación fluye de manera libremente entre todos los integrantes de trabajo.
Y también tenemos los rumores que hacen parte de la comunicación informal. Los rumores son importantes ya que con ella podemos saber qué problema o qué inquietud está pues en la empresa o algo para mejorar en la organización. Siguiente. Sí, esa es tuya. Sí, creo que sí. Ah, bueno, dale. Ya. Como venía diciendo mi compañera Sonia, la comunicación y tecnologías de la información. Cambios tecnológicos han permitido que los gerentes coordinen con más eficiencia y eficacia los esfuerzos laborales de los empleados. Las tecnologías de la información TIC afectan prácticamente todos los aspectos organizacionales. ¿Cómo se ve afectada la comunicación? Las TIC han cambiado radicalmente la forma en que los miembros de la organización se comunican debido a que los gerentes tienen mejores herramientas para vigilar a sus empleados. Ya no es necesario que un empleado se encuentre ante un escrito con el único hecho de que la computadora esté encendida para comunicarse con los miembros de su organización. Dos desarrollos de TIC han sido muy significativos para la comunicación gerencial son los sistemas de red y servicios inalámbricos. El sistema de red se basa en que las computadoras de la organización están conectadas entre sí, pueden comunicarse y obtener información de otros computadores y o de otro lugar. Por ejemplo, correo electrónico, redes sociales, teleconferencias, entre otros. Y los servicios inalámbricos se basa en que hay empleados que tienen su trabajo fuera de las oficinas, llamados empleados móviles, por lo cual nace la idea de utilizar una tecnología móvil para que estén en contacto con los miembros de su organización y así informar el avance de su trabajo. Estas nuevas herramientas traen diferentes desafíos para los gerentes, como lo son los problemas legales y de seguridad y la interacción personal entre ellos. Siguiente diapositiva. La comunicación ética en la actualidad es particularmente importante que los esfuerzos de comunicación de una compañía sean éticos. La comunicación ética influye toda la información relevante es verdadera en todos los sentidos y no encubre engaño alguno. Por otro lado, la comunicación que carece de ética suele distorsionar la verdad o manipular al público. ¿Cuáles son algunas de las formas que las compañías ejercen una comunicación no ética? Una de ellas consistiría en omitir información esencial. Por ejemplo, no informar a los empleados que una función inminente provocará que algunos de ellos pierdan su trabajo. Es una falta de ética también lo es el plagio, que consiste en cómo presentar como propio el discurso o cualquier otro producto creativo desarrollado por alguien más. Tergiversar de forma selectiva, falsear cifras, distorsionar la información visual, no respetar la privacidad o quebrantar las normas de seguridad que buscan proteger la información. Todo esto siempre son los aspectos que podemos señalar que carecen de ética. Muchas gracias.